¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior del fútbol femenino dimos 8 jugadas, pero de las 8 jugadas, 2 partidos no se jugaron, por lo cual tuvimos 6 encuentros, y de los 6 encuentros acertamos los 6. Es decir, tuvimos un 100% de efectividad. Pero te ha ayudado. Y si estás gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole aquí al botón para suscribirse, activando la campana, dale un me gusta. Y si ya estás suscrito, solo deja un me gusta. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 4 de noviembre. Vamos a empezar con la Bundesliga femenina. El encuentro de Hoffenheim versus el Bayer Leverkusen. Vamos hacia bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Bayer Leverkusen no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Hoffenheim, segunda victoria para el Hoffenheim, tercera victoria para el Hoffenheim, y una victoria para el Bayer Leverkusen, y cuarta victoria para el Hoffenheim. Es decir que el Hoffenheim es el favorito. Vamos a ver cómo era el Hoffenheim de local. El Hoffenheim de local tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Hoffenheim como local es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace gol. Mientras que el Bayer Leverkusen como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el Bayer Leverkusen juega muy bien como visitante. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Hoffenheim está en la posición 5 con 10 puntos, y el Bayer Leverkusen en la posición 6 con 9 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Para el siguiente torneo femenino, y nos vamos a Bélgica, a la Superliga femenina. El encuentro entre Charleroi versus el Liege. Un momento. No hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas, Charleroi de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 3 derrotas. Es decir que el Charleroi no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Liege de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 4 victorias, una derrota. Así que el Liege viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Liege, segunda victoria para el Liege, tercera victoria para el Liege, y cuarta victoria para el Liege. Es decir que el Liege es el favorito. Veamos cómo le va el Charleroi de local. Y el Charleroi de local tiene una derrota, 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el Charleroi como local no juega nada bien. Y el Liege como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Liege como visitante es un equipo irregular. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Liege está en la posición 6 con 13 puntos. Y el Charleroi está último en zona de descenso con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble. Es decir que gana la visita, y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Vamos a la siguiente liga femenina, y nos vamos a la división 1 de Francia, que es la liga femenina de Francia. El encuentro entre Rodez versus el Dijon. Veamos si baja, no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Rodez de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Es decir que el Rodez no viene nada bien. 4 derrotas, 5 partidos no es un buen promedio. Y el Dijon de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Dijon es un equipo irregular.
Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el D-Hawk y un empate, es decir que el D-Hawk es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Rhodes de local, y el Rhodes de local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Rhodes juega muy bien de local, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y el Tijón de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que el D-Hawk no juega nada bien como visitante. Vamos a poner cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el D-Hawk está en la posición 8 con 7 puntos y el Rhodes está en la posición 11 en zona de descenso con 3 puntos. El pronóstico, pero las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Rhodes y un 44% a que gana el D-Hawk. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, a la siguiente liga, y nos vamos a la Liga MX Femenil o la Liga MX Femenina de México. El encuentro entre el Club América versus el Guadalajara. Vamos, este es el primer partido del playoff o semifinal, partidos de vuelta, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, América en los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Mientras que el Guadalajara de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que también viene bien el Guadalajara. Y enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Guadalajara, segundo empate, una victoria para el América y una segunda victoria para el Guadalajara, es decir que el Guadalajara es el favorito. Vamos a ver cómo le va al América de local, y el América de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el América juega muy bien de local. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Mientras que el Guadalajara como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, así que el Guadalajara juega bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Eredivisie femenina, la Liga de Países Bajos. El encuentro entre Excelsior versus el Sittard. Veamos, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Excelsior de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Excelsior no viene nada bien. Y el Sittard de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Sittard viene bien, 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. A ver cómo le va el Excelsior de local. Y el Excelsior de local tiene 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Excelsior local no juega nada bien como local, aún no conoce la victoria. Mientras que el Sittard como visitante tiene 2 victorias, una derrota, se podría decir que el Sittard juega bien como visitante. Veamos a ver cómo le va en su grupo o en la tabla de posiciones de la Eredivisie, y el Sittard está en la posición 4 con 12 puntos y el Excelsior está en la posición 7 con 5 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro el Heerenveen versus el Zwolle. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Heerenveen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Heerenveen no juega nada bien. Mientras que el Zwolle de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que el Zwolle tampoco viene nada bien. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Zwolle,
un empate, segunda victoria para el Zwolle, segundo empate y una victoria para el Heerenveen. Es decir que el Zwolle es el favorito. Vamos a ver con el Heerenveen de local. El Heerenveen de local tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, así que el Heerenveen no juega nada bien como local. Mientras que el Zwolle como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Zwolle tampoco juega nada bien como visitante. Vamos con su grupo, y en su grupo, con la tabla de posiciones, el Heerenveen está en la posición 8 con 4 puntos y el Zwolle está en la posición 9 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana el Heerenveen y un 24% a que gana el Zwolle. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro en el Telstar versus el 20, o 20, ¿no? Hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Telstar de los últimos 5 encuentros tiene un empate, tiene un empate, 4 derrotas, es el Telstar no viene jugando nada bien, mientras que el 20 de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el 20, un empate, segunda victoria para el 20, tercera victoria para el 20 y cuarta victoria para el 20, así que el 20 es el favorito. Veamos con el Telstar de local. El Telstar de local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Telstar local juega bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el 20 como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, así que el 20 juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el 20 está segundo con 15 puntos y el Telstar está décimo con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el VV Alkmaar versus el PSV, ¿no? Veamos a ver si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al VV Alkmaar de los últimos encuentros tiene 3 derrotas, 4 derrotas, para decir que el Alkmaar no viene nada, aún no se la victoria, mientras que el PSV de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el PSV es un equipo irregular. Veamos enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, tercera victoria para el PSV, cuarta victoria para el PSV y quinta victoria para el PSV, es decir que el PSV es el favorito. Vamos con el VV Alkmaar. El VV Alkmaar como local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que el VV Alkmaar no juega nada bien como local. Veamos a ver cómo le va al PSV como visitante y el PSV como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el PSV no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el PSV está en la posición 5 con 7 puntos y el VV Alkmaar está último en la posición 11 con 1 punto. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo hará 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic al botón de suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y si estás suscrito, solo dale un me gusta. Alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Bien, apostadores, hasta el siguiente video, nos vemos.